Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Perdí a mi mejor amiga en un accidente. A los 15, me hundí en el alcohol y mis padres me enviaron con mis abuelos. Después de una década de silencio quieren volver. Durante mi juventud, tomé varias decisiones equivocadas y me relacioné con personas que no me convenían. Era un joven ingenuo que actuaba sin pensar, dejándome llevar por impulsos. Comencé a desarrollar hábitos poco saludables como el consumo de cigarrillos electrónicos y bebidas alcohólicas, comportamientos de los que ahora me arrepiento profundamente. Aunque no hay justificación para mis acciones de ese entonces, debo admitir que estaba luchando contra una profunda depresión y ansiedad. Todo me parecía demasiado difícil de manejar y, equivocadamente, pensé que podría escapar de mis problemas distrayéndome con estas sustancias. El origen de todo este dolor fue la pérdida de mi mejor amiga Jenny cuando apenas tenía 15 años. Jenny y yo compartíamos un vínculo tan especial que muchos pensaban que éramos hermanos. Habíamos crecido juntos y éramos inseparables. Teníamos planes para todo, asistir a la misma universidad, vivir juntos, incluso teníamos la ilusión de adoptar varios perros para criarlos en la casa perfecta que imaginábamos. Puede sonar como un sueño infantil, pero para nosotros era algo muy real. Jenny era mi persona de confianza. Siempre sabía exactamente qué decir cuando me sentía estresado o molesto. Por eso, cuando ella y sus padres fallecieron en un terrible accidente durante un viaje, quedé completamente destrozado. Debido a las circunstancias del accidente, no fue posible identificar sus restos. Como consecuencia, sus familiares tuvieron que realizar un funeral sin cuerpos presentes, lo que dejó a todos sin la posibilidad de una despedida apropiada. Perder a Jenny fue como si me hubieran arrancado una parte de mí mismo. Con solo 15 años, no tenía idea de cómo seguir adelante. La tristeza era tan intensa que se manifestaba como un dolor físico. Si bien tenía otros amigos, ninguno se comparaba con la conexión que compartía con Jenny. Era irreemplazable, y eso hacía que la soledad fuera aún más difícil de sobrellevar. Después de su fallecimiento, ir a la escuela se convirtió en una tortura. Tan solo entrar al edificio me provocaba una sensación de opresión en el pecho. Detestaba estar allí. Odiaba que todo me recordara los planes que habíamos hecho juntos y que ahora nunca se realizarían. Dejé de prestar atención en clase. Me atrasé en mis deberes y evitaba el contacto con otras personas tanto como podía. No tenía energías para socializar, y sinceramente, tampoco quería hacerlo. Me convertí en una versión vacía de mí mismo, simplemente existiendo, pero sin vivir realmente. Fue entonces cuando comencé con el consumo de cigarrillos electrónicos y alcohol. Al principio, creí que eran la solución. Una manera de escapar del peso insoportable de mi dolor. Cuando estaba bajo los efectos de estas sustancias, el dolor por la pérdida de Jenny se volvía más llevadero, y podía pretender que todo estaba bien. Se sentía como un respiro de la constante sensación de extrañarla, del vacío asfixiante que había invadido mi vida. Pero en ese momento no me di cuenta de lo rápidamente que me estaba volviendo dependiente. El alcohol y los cigarrillos electrónicos dejaron de ser una simple distracción. Se convirtieron en mi manera de enfrentar la realidad y cada vez necesitaba más para sentirme medianamente normal. Para cuando mis padres notaron lo que estaba sucediendo, ya estaba demasiado involucrado en estas adicciones. Intentaron hablar conmigo, hacerme entrar en razón, pero me negué a escucharlos. Estaba tan sumergido en mi dolor que me convencí de que no necesitaba la ayuda de nadie. Me mentía a mí mismo diciendo que estaba bien, aunque claramente no lo estaba. Ignoré sus consejos y continué hundiéndome más en hábitos que me estaban destruyendo. En ese momento no podía verlo, pero estaba en una espiral descendente y necesitaba ayuda profesional urgentemente. Los siguientes 2 años fueron una sucesión de malas decisiones y comportamiento egoísta, y me convertí en una verdadera pesadilla para mi familia. Estaba fuera de control, regresando a casa a altas horas de la noche, sin considerar su preocupación o los problemas en los que podría meterme. Tomaba el automóvil de mi padre sin permiso, frecuentemente poniendo en riesgo mi vida y la de otros al conducir bajo los efectos del alcohol. Mirando hacia atrás, me asusta pensar en los riesgos que tomé y lo imprudente que fui con mi vida. Estaba tan consumido por mi propio dolor y caos que no pensaba en nadie más. Incluso llegué a robar dinero de la billetera de mi padre, convenciéndome de que no lo notaría o que no importaría aunque lo descubriera. En mi mente, todo giraba en torno a mí, mi dolor, mi escape, mi forma de adormecer todo lo que no quería sentir. No me detuve a considerar cómo mis acciones estaban afectando a mi familia, especialmente a mi hermana menor Peggy. Ella merecía algo mejor. Merecía tener un hermano mayor que fuera un ejemplo a seguir, alguien a quien admirar, pero en lugar de eso, yo era egoísta y distante, demasiado absorbido por mi propia autodestrucción para ver el daño que estaba causando. Hasta el día de hoy, desearía haber sido un mejor hijo para mis padres y un mejor hermano mayor para Peggy. La situación finalmente llegó a su punto crítico cuando una noche, la policía nos encontró a mis amigos y a mí bebiendo. Como todos éramos menores de edad, nos arrestaron inmediatamente.
Tuvimos que esperar en una celda de detención hasta que nuestros padres llegaran. Cuando mis padres aparecieron en medio de la noche, pude ver el cansancio y la frustración en sus rostros. El viaje en auto a casa fue terrible. Mi padre estaba furioso y me gritó durante todo el trayecto. Su voz estaba cargada de enojo y dolor. Mi madre solo repetía una y otra vez lo decepcionada que estaba de mí. Escuchar eso de ella me dolía más que cualquier otra cosa. No discutí ni me defendí. Sabía que tenían razón. Me había estado comportando como un completo fracasado y merecía su enojo. Me quedé sentado en silencio, sintiendo el peso de sus palabras y la realidad de en lo que me había convertido. Fue uno de los momentos más bajos de mi vida y, por primera vez, no pude ignorar lo mucho que había caído. Al llegar a casa, mi padre se volteó hacia mí, y me dijo directamente que ya no podía permitirme vivir en su casa. Ni siquiera intentó suavizar sus palabras. Quería que me alejara de ellos antes de que pudiera arruinar más sus vidas. Mi madre apoyó su decisión, añadiendo rápidamente que mi presencia era demasiado negativa, y que no podían arriesgarse a que mi comportamiento influyera en mi hermana pequeña Peggy. No querían que ella siguiera mis pasos. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. Aunque sabía que había estado fuera de control, escuchar a mis propios padres decir que ya no me querían cerca fue devastador. Evidentemente, los había alejado demasiado, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de mis acciones. Finalmente, decidieron enviarme a vivir con mis abuelos paternos, que vivían muy lejos. En ese momento, hacía años que no tenía contacto cercano con ellos. Cuando era más pequeño, los adoraba. Habíamos tenido una relación muy cariñosa, pero a medida que crecí y caí en mi espiral de autodestrucción, había perdido el contacto con ellos. Por eso me sorprendió que mis padres quisieran que me fuera a vivir con ellos. Intenté razonar con mis padres, pero se mantuvieron firmes. Mi padre me advirtió que si no quería vivir con mis abuelos, entonces tendría que encontrar mi propio lugar para vivir porque estaban hartos de cuidarme. Al final, no tuve más opción que aceptar ir con mis abuelos. Una parte de mí se preguntaba por qué habían aceptado recibirme considerando el desastre en que me había convertido, pero también estaba agradecido de que me estuvieran dando un lugar para vivir cuando mis propios padres no me querían bajo su techo. Sabía que esta sería mi última oportunidad de cambiar las cosas. Al menos ahora tenía un lugar a donde ir y tal vez, solo tal vez, podría encontrar la manera de reconstruir mi vida. Desde el momento en que llegué, mis abuelos paternos me recibieron con los brazos abiertos en su hogar y en sus vidas. Mi abuela fue especialmente comprensiva y amable. Me dijo que ella y el abuelo sabían que había estado atravesando momentos muy difíciles, y me aseguró que estaban allí para ayudarme a sanar y retomar el buen camino. Incluso me aconsejó no guardar rencor hacia mis padres por haberme echado, explicándome que ellos también estaban luchando, y probablemente no sabían cómo manejar la situación de otra manera. Las palabras de mi abuela me llegaron al corazón. Ella fue la primera persona, después de Jenny, que realmente se sentó conmigo, escuchó lo que tenía que decir, y me hizo sentir que yo importaba como persona, no solo como un problema que había que solucionar. Al principio, me sentía incómodo viviendo con mis abuelos. No estaba acostumbrado a su estilo de vida tranquilo, o a la forma en que parecían preocuparse sinceramente por mí sin condiciones ni juicios, pero conforme las semanas se convertían en meses, comencé a adaptarme. Empecé a ver su hogar como un lugar seguro, y esa incomodidad que sentía eventualmente desapareció. Con el tiempo, comencé a asistir a una universidad local durante el día, y por las tardes ayudaba a mi abuelo en su granja. Cualquiera que haya trabajado en una granja sabe que no es una tarea fácil. Había largas horas de trabajo físico, y frecuentemente regresaba a casa al final del día completamente agotado. Debo decir que este cansancio se convirtió en una bendición disfrazada para mí. Estaba tan exhausto al final de cada día, que no tenía la energía ni siquiera el deseo de recurrir al alcohol o a los cigarrillos electrónicos. Gradualmente, mi mente comenzó a aclararse, y empecé a sentirme como una mejor versión de mí mismo. Incluso comencé a asistir a terapia para abordar los problemas más profundos que había estado evitando durante tanto tiempo. Las sesiones con mi terapeuta fueron reveladoras. Me ayudó a enfrentar el dolor que había enterrado después de perder a Jenny, y a reconocer las formas poco saludables en las que había intentado lidiar con ello, como el alcohol y los cigarrillos electrónicos. Durante este periodo, mis padres habían cortado completamente todo contacto, diciendo que necesitaban espacio y simplemente me habían dejado solo con mis abuelos para que resolviera mi vida. Por mucho que doliera, intenté respetar sus deseos. Fue entonces cuando mi terapeuta sugirió que quizás podría usar la escritura como una forma de comunicarme con ellos, específicamente escribiendo cartas. La idea era expresar lo que estaba sintiendo, en qué estaba trabajando, y cómo estaba esforzándome por convertirme en una mejor persona. Era una forma de intentar reducir la distancia entre nosotros incluso si no estaban listos para hablar conmigo directamente. Así que eso fue lo que hice. Cada semana sin falta, escribía una carta a mis padres.
Expresé todo mi corazón en esas cartas, compartiendo mis pensamientos, progresos y reflexiones. Les conté sobre las sesiones de terapia, sobre el trabajo en la granja con el abuelo, sobre la universidad, y cuánto lamentaba el dolor que les había causado. Mantenía la esperanza de que algún día pudieran levantar el teléfono, llamar a mis abuelos o incluso escribirme de vuelta, pero nunca lo hicieron. Durante casi 4 años, envié esas cartas fielmente, esperando cada vez que esta podría ser la que marcara la diferencia. Sin embargo, no hubo respuesta. Solo silencio. De vez en cuando, recibía noticias sobre mi familia a través de mis primos. Me contaban que mis padres estaban bien, que Peggy destacaba en la escuela, y los hacía sentir orgullosos. No podía evitar sentir una punzada de celos cuando escuchaba estas cosas. Deseaba ser parte de esa vida nuevamente, sentir que pertenecía a mi propia familia, pero claramente ya no me querían cerca. Así que poco a poco, aprendí a dejarlos ir y dejé de enviarles cartas después de eso. A lo largo de los años, continué adelante con mi vida trabajando en mi desarrollo personal. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo como representante de ventas por teléfono. Un puesto que sorprendentemente resultó ser perfecto para mí. Siempre he sido una persona sociable y descubrí que tengo un talento natural para la persuasión. Con los años, mi habilidad para conectar con las personas y mi persistencia dieron sus frutos. He ido ascendiendo constantemente en la empresa, primero siendo promovido a líder de equipo, y eventualmente llegando a mi posición actual como gerente de ventas. Una de las grandes ventajas de mi trabajo es la flexibilidad que me ofrece. Como puedo realizar la mayoría de mis tareas con solo una computadora portátil, conexión a Internet y una cámara web, he podido mantenerme viviendo con mis abuelos. Este arreglo no solo me ha permitido ahorrar una cantidad importante de dinero, sino que también me permite estar presente para mis abuelos. Ellos me tendieron la mano durante los años más difíciles de mi vida, y ahora hago todo lo posible por retribuirles su bondad. Me encargo de comprar todos los víveres, pago las facturas de los servicios básicos, y ayudo al abuelo con el cuidado de los animales de la granja cuando no estoy trabajando. Hace 2 meses ocurrió algo extraordinario. Mi abuelo me ayudó a conseguir un terreno que estaba en subasta a un precio muy accesible. Invertí todos mis ahorros en comprarlo, y puedo decir con total sinceridad que ha sido la mejor decisión que he tomado. Elegí invertir en esta propiedad porque no quería alejarme de mis abuelos ni de esta comunidad. Este lugar se ha convertido en mi refugio. Es donde finalmente encontré un sentido de pertenencia, donde he formado amistades verdaderas con personas con las que disfruto pasar tiempo, y donde he construido conexiones significativas con vecinos que me tratan como si fuera parte de su familia. Lo más importante es que este lugar no me trae recuerdos de mi pasado problemático con el alcohol. Durante las últimas semanas, he estado trabajando poco a poco en la construcción de una casa en mi terreno mientras mantengo mi trabajo de tiempo completo. Y siendo sincero, ha sido un periodo bastante agitado y estresante. Ayer, de manera completamente inesperada, me enteré de que mis padres finalmente se habían comunicado con mis abuelos después de casi una década de silencio, expresando su deseo de hablar conmigo. Cuando llamaron, yo había salido a hacer las compras. Al regresar a casa, mi abuela me sentó con delicadeza, y me comunicó que mis padres habían llamado. Era lo último que esperaba escuchar. Según me contó, mis padres les habían dicho a mis abuelos que me extrañaban después de todos estos años, y querían que me pusiera en contacto con ellos lo antes posible. Mi primera reacción fue de pura confusión. Después de casi 10 años sin tener ninguna noticia, sin responder a mis cartas, sin reconocer mis esfuerzos por cambiar, sin ningún intento de reconciliación. Y ahora, de repente, querían hablar. No tenía sentido. Podía ver la misma sorpresa reflejada en los rostros de mis abuelos. Estaban tan desconcertados como yo. Entonces, mi abuelo, que siempre ha sido una persona directa, me dijo que si lo deseaba, podía simplemente ignorarlos de la misma manera que ellos me habían ignorado durante todos estos años. Él había sido testigo de todo el esfuerzo que había puesto en reconstruir mi vida. No quería que volvieran a lastimarme. Mi abuela me aseguró que la decisión era completamente mía. Me dijo que sin importar si decidía ponerme en contacto con ellos o no, tanto ella como el abuelo me apoyarían y estarían a mi lado. En este momento, me encuentro abrumado por una mezcla de emociones. No puedo determinar si debería sentirme feliz o ansioso. No estoy seguro de qué pasos dar a continuación. Sería incorrecto de mi parte decidir no responderles, considerando que prácticamente se olvidaron de mí durante todos estos años. Actualización 1. Primero que nada, quiero agradecer a todos por mostrar tanta comprensión y amabilidad respecto a mis problemas del pasado. Ahora que miro hacia atrás, me doy cuenta de que mis padres deberían haberme llevado a un consejero especializado en duelo, después de la pérdida de mi mejor amiga, en lugar de simplemente ignorar lo que me estaba pasando. Quizás si hubieran tomado esa decisión, nunca habría caído en el alcohol y los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, tampoco puedo culparlos completamente. Les fallé muchísimo. Aún así,
Desearía que hubieran encontrado la manera de perdonarme, especialmente considerando que era solo un adolescente en ese momento. Para aclarar algunas dudas que siguen surgiendo, a lo largo de los años, he cambiado mi número telefónico varias veces, por lo que mis padres no pudieron contactarme directamente y tuvieron que comunicarse a través de mis abuelos. Creo que esto fue lo mejor, ya que no estoy seguro de cómo habría reaccionado si me hubieran llamado sin intermediarios. Después de varios años enviando cartas a mis padres sin recibir respuesta, finalmente dejé de escribirles. Hasta el día de hoy, no sé si alguna vez leyeron mis cartas o simplemente las descartaron. Es importante mencionar que mis padres nunca enviaron dinero a mis abuelos durante todo el tiempo que viví con ellos. Simplemente dejaron de preocuparse por mí una vez que me fui de su casa. Por fortuna, mis abuelos me acogieron y cuidaron, y es por eso que les debo mi vida. En cuanto a Peggy, mi hermana menor, ya no existe ninguna relación entre nosotros. Después de mi partida, me concentré en mejorar como persona, mientras que mis padres mantuvieron a Peggy lo más alejada posible de mí. Como algunos han señalado en los comentarios, debería al menos darles a mis padres la oportunidad de explicarse antes de ignorarlos completamente. Así que eso es lo que he decidido hacer. Actualización 2. Ha transcurrido un mes desde mi última actualización. No había podido actualizar antes porque han estado sucediendo muchas cosas. Resulta que mis padres tenían una razón oculta para contactarme. Nos reunimos a través de una videollamada que inicialmente parecía ir bien. Mis padres expresaron su satisfacción por el progreso que había logrado a lo largo de los años, y mencionaron lo contentos que estaban al escuchar de nuestros parientes y abuelos que había transformado completamente mi vida. Escuchar esas palabras después de tantos años de silencio y rechazo me hizo sentir bien. Por un breve instante, sentí que finalmente estaban viendo a la persona en la que me había convertido. Luego, pasaron aproximadamente 20 minutos hablando sobre los logros de mi hermana. Continuaron sin parar, expresando lo orgullosos que estaban de ella, lo bien que le iba en la vida, cómo sobresalía en todo lo que hacía. Por supuesto que me alegraba por Peggy. Ella merecía todos esos elogios y nunca quise quitarle mérito. Sin embargo, en ese momento sentí como si estuvieran restregándomelo en la cara, especialmente considerando que era nuestra primera conversación después de tanto tiempo. Después de esto, mi padre finalmente reveló el verdadero motivo por el que se habían puesto en contacto conmigo después de todos estos años. Me explicó que se habían enterado por medio de nuestros parientes sobre mi compra del terreno y mi progreso financiero, algo que nunca habían esperado. Incluso bromeó diciendo que siempre había pensado que Peggy sería la exitosa, pero resultó que yo era quien había superado todas sus expectativas. Su cumplido indirecto me tomó por sorpresa, pero solo pude reír nerviosamente para aliviar la tensión, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación. Continuó diciendo que él y mamá necesitaban pedirme un favor. Cuando pregunté de qué se trataba, mi padre dudó antes de revelar que a mi madre le habían diagnosticado cáncer de mama recientemente. Me quedé sin palabras mientras él explicaba que no le habían contado a nadie todavía, ya que solo había pasado un mes. Mi madre había comenzado la quimioterapia, pero también necesitaba cirugía y los costos estaban aumentando considerablemente. Mi padre me explicó que durante los años anteriores, había utilizado la mayor parte de su dinero para ayudar a Peggy con sus estudios universitarios, e incluso le había comprado un apartamento. Ahora, con la emergencia médica inesperada de mamá, simplemente no contaban con suficientes recursos para cubrir su tratamiento. Por eso, cuando se enteraron de mi compra del terreno a través de nuestros parientes, decidieron contactarme con la esperanza de que pudiera ayudarlos. Mi madre reconoció que podría parecerme extraño o incómodo ayudarlos económicamente, considerando todo lo que había sucedido entre nosotros. Admitió los años de silencio, pero explicó que ahora estaban desesperados. Las facturas médicas seguían aumentando y no tenían los recursos para cubrirlas. No tenían a nadie más a quien recurrir excepto a mí. Sugirió que quizás podría volver a vivir con ellos, y de esta manera podríamos comenzar a reconstruir nuestra relación y arreglar las cosas del pasado. En ese momento, me invadió una avalancha de emociones contradictorias. Por un lado, saber que mi madre estaba luchando contra el cáncer me devastaba. Por supuesto que quería ayudarla, era mi madre después de todo. Pero por otro lado, no podía simplemente dejar toda mi vida actual y volver con ellos. Además, no podía ignorar el resentimiento y la amargura que aún sentía por los años que me mantuvieron alejado. No pude evitar preguntarme por qué me pedían ayuda a mí cuando podían recurrir a su hija preferida. Les pregunté si Peggy estaba al tanto del cáncer de mamá, y confirmaron que sí, pero consideraban que era demasiado joven para ayudarlos, y que no debería cargar con sus facturas médicas. Según ellos, mi hermana tampoco tenía un trabajo tan bueno como el mío, así que yo era el único que realmente podía ayudarlos en este momento de necesidad. Les expliqué honestamente que si se hubieran puesto en contacto conmigo antes de que comprara mi terreno, habría tenido los medios económicos para ayudarlos sin problema. Pero después de esta inversión, había agotado todos mis ahorros.
Había invertido todo en mi futuro, y estaba trabajando arduamente para recuperar mis ahorros mientras construía mi casa. No me quedaba dinero disponible para enviarles. Mi padre me interrumpió entonces, sugiriendo que podría comenzar enviándoles al menos unos cientos de dólares de mi salario mensual. En cuanto al resto del dinero, me instó a hablar con mis abuelos para ver si podían colaborar. Si aún no era suficiente, propuso que podría organizar una campaña de recaudación de fondos en línea, para conseguir dinero para el tratamiento de mamá, y ayudarlos de cualquier forma posible. Me sorprendió la naturalidad con la que esperaban que asumiera el papel de su salvador financiero después de todo este tiempo. Esta era nuestra primera conversación en casi una década, y ya estaban pidiéndome dinero, esperando que resolviera sus problemas económicos sin siquiera reconocer el peso emocional de todo lo ocurrido entre nosotros. Les dije que si realmente necesitaban unos cientos de dólares, tal vez podría enviarles algo, pero no podía garantizarlo. Tenía mis propias dificultades financieras que enfrentar y no podía estirarme más. También dejé muy claro que jamás les pediría a mis abuelos que les prestaran dinero. Ellos ya habían hecho demasiado por mí a lo largo de los años y ya tenían suficientes responsabilidades. Mis abuelos no merecían verse involucrados en esta situación nuevamente. Cuando dije esto, pude notar cómo las reacciones de mis padres cambiaron instantáneamente. No estaban nada contentos. El rostro de mi madre se tensó y comenzó a acusarme de ser inconsiderado. Dijo que nunca se habrían puesto en contacto conmigo si no hubieran estado desesperados. Pero ahora, estaba decepcionada de ver que seguía siendo el mismo hijo egoísta e inmaduro que solo pensaba en sí mismo. Me recordó cómo casi había arruinado sus vidas con mis malas decisiones años atrás. Le respondí que aunque reconocía mi mal comportamiento del pasado, no era como si no hubiera pagado por ello. Literalmente me habían enviado lejos con mis abuelos y cortado todo contacto conmigo. Ni una sola vez se habían comunicado para preguntar cómo estaba o siquiera reconocer lo sucedido. Y ahora, cuando finalmente me contactaban, todo se trataba de lo que necesitaban de mí. Les pregunté cómo podían tener el descaro de llamarme egoísta cuando nunca habían considerado mis sentimientos o mis luchas. Mi padre, visiblemente frustrado, dijo que no podían cambiar el pasado. Pero ahora que sabían que me estaba yendo bien en la vida, por eso precisamente se estaban poniendo en contacto. Mencionó los sacrificios que él y mamá habían hecho al criarme y cómo, después de todo lo que habían hecho por mí, sentía que lo mínimo que podía hacer era enviar dinero para el tratamiento de mi madre. Incluso tuvo la osadía de sugerir que considerara seriamente vender mi terreno, por el que había trabajado tan duro, y darles la cantidad completa. Me aseguró que si hacía eso, nunca volverían a pedirme dinero en el futuro. En ese momento, la ira me invadió por completo. Sentí que mi pecho se apretaba de rabia, y les dije firmemente que no les debía nada. Ya me había disculpado infinidad de veces en todas las cartas que les había escrito a lo largo de los años, pero era evidente que ni siquiera se habían molestado en leerlas. Les aclaré que en lo que me había convertido, cualquier progreso que había logrado, era resultado de mi propio esfuerzo y del apoyo de mis abuelos, quienes nunca me abandonaron sin importar cuán terrible hubiera sido mi comportamiento. Les dije que si había alguien por quien estaría dispuesto a sacrificarme, sería por mis abuelos, quienes me habían ayudado a convertirme en una mejor persona, y habían estado ahí para mí cuando mis propios padres me dieron la espalda. Ellos fueron los que me dieron una segunda oportunidad en la vida, no mis padres. Mi madre intentó discutir, pero le dije que ya no me importaba lo que ella y papá pensaran de mí. Había terminado con esta conversación, terminado de intentar que entendieran. Había gastado demasiado tiempo y energía tratando de ganar su aprobación, y solo me había llevado a más decepciones y dolor. Ellos habían tomado sus decisiones a lo largo de los años, y ahora yo estaba tomando la mía. No había más que hablar. Necesitaban encontrar otra manera de ayudarse a sí mismos o pedirle ayuda a su hija menor, porque yo no haría nada por ellos. Desde esa acalorada conversación, mi padre no ha dejado de enviarme mensajes intentando hacerme sentir culpable. Me ha dicho que mi madre ha estado llorando durante días por lo que dije, y lo herida que está por mis palabras. Dice que si algo le llega a pasar, todo será mi culpa. Una parte de mí siente culpa. Después de todo, es mi madre, y a nadie le gusta saber que su madre está enferma, sin importar lo complicada que sea su relación. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar que me manipulen para darles dinero cuando realmente no tengo. Estoy completamente agotado por toda esta situación. Actualización 3. Han pasado 4 meses desde mi última actualización. Quería informarles que ni yo ni mis abuelos hemos ayudado económicamente a mis padres. Cuando mis padres finalmente le contaron a mis abuelos sobre el cáncer de mi madre y les pidieron dinero, mi abuelo los rechazó inmediatamente. Sin dudarlo, mi abuelo le dijo a mi padre que necesitaba hacerse cargo y cuidar de mamá, ya que no era nuestra responsabilidad hacerlo. Mi abuela solo ofreció viajar ella misma para cuidar a mi madre si alguna vez lo necesitaba. Más allá de eso, no pudieron ofrecer nada más. Mis padres se enfurecieron al escuchar esto, pero realmente no había mucho que pudieran hacer al respecto.
Después de todo, mis abuelos no tienen ninguna obligación de ayudarlos, especialmente después de todo lo que ha sucedido entre nosotros. Supongo que mis padres finalmente están enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Para quienes preguntan por Peggy, ella no se ha puesto en contacto conmigo en absoluto. No estoy seguro si mis padres le contaron sobre nuestra conversación, o si simplemente no está enterada, pero es evidente que mi hermana no quiere tener ninguna relación conmigo, así que respetaré su decisión, y no interferiré en su vida.